Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarles, estar aquí con ustedes, compartiendo esta charla, pues, sobre la alquimia, la tradición ancestral de la alquimia, pero adaptada a la modernidad. Por eso el tema de esta exposición es la alquimia en el umbral de un nuevo paradigma o de una nueva visión de mundo. Bueno, mi nombre es Gustavo León. Yo soy artista plástico, soy docente de arte, docente universitario y presidente de la Asociación Cinco Umbrales, Asociación Civil Cinco Umbrales, que es una organización de artistas y sanadores cuyo propósito es hacer eventos como este para elevar el nivel de conciencia, ¿sí? Hacia una nueva visión de mundo. Entonces, eh, continúo con esta presentación. No sería posible sin este encuentro que plantea nuestra apreciada Hermelinda Mayone, este encuentro mundo místico que abre la posibilidad a que estos conocimientos, esta información llegue pues a todos ustedes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, continuamos. Fíjense, nuestra realidad actual plantea un franco cambio de paradigmas. Esto es un franco cambio de visión, ¿sí? El paradigma es un modelo, ¿sí? Un modelo que tiende a hacerse estático, pero este, también puede cambiar. Y eso es exactamente lo que está pasando en este momento. Lo que llamamos el viejo paradigma es realmente el paradigma actual, es decir, la visión de mundo actual. Cuando yo hablo de paradigma, me gusta hablar de visión de mundo, ¿sí? Y hay, hay muchas cosas que definen la visión de mundo actual. Yo voy a plantearles algunas cuantas, ustedes irán pues desarrollándolas. Nuestra sociedad ha sido moldeada durante cientos de años por las siguientes ideas y valores. El concepto del universo como una máquina de relojería. Esto realmente nos suena un poco extraño, ¿no? Porque sabemos que el universo no es una máquina. La idea de que el cuerpo humano también es una máquina, lo cual también nos suena extraño, ¿no? Porque nuestro cuerpo no es una máquina, es un organismo. ¿Y cuál es la diferencia entre una máquina y un organismo? Voy a detener un poco aquí, ¿no? Una máquina, si yo tengo el manual de la máquina y tengo la pericia para desarmar esa máquina en sus componentes iniciales, ¿verdad? Yo puedo hacerlo. Yo hago una disección, la separo en sus componentes, veo, ok, estos son todos los componentes de la máquina y luego, si tengo el manual y tengo el conocimiento técnico, la pericia para hacerlo, puedo armar nuevamente la máquina y la máquina va a funcionar. En cambio, un organismo no. Un organismo está basado, el elemento fundamental de un organismo es la célula. Yo no puedo diseccionar la célula en sus mínimos componentes y volverla a armar, porque la célula muere. Entonces, definitivamente eso lo que significa es que no somos máquinas, somos organismos, ¿sí? Y eso es muy importante. Como nosotros somos organismos, también el universo es un organismo, ¿no? Entonces, fíjense, nada más ya entre estas dos ideas axiomáticas del paradigma actual, que yo llamo viejo paradigma, perdón, ya hay una contradicción que a nosotros nos resuena muy desde dentro, ¿no? El concepto de la vida como una lucha competitiva por la existencia, es decir, hay que competir para existir. ¿Y qué pasa con la cooperación? ¿Qué pasa con la cooperación?
La creencia de un progreso material ilimitado a ser alcanzado por medio del crecimiento tecnológico y económico. Es decir, nuestro, nuestra práctica tecnológica y nuestra práctica económica está dirigida a el progreso material sin límite. ¿M? Lo que significa que podemos explotar el material de la tierra, ¿eh? sin, sin, eh, sin parar. Eso nos hemos dado cuenta que lo que trae es la destrucción del planeta. Entonces, no es coherente, ¿sí? No es coherente. La creencia de una sociedad en que sea natural que la mujer esté sometida al hombre. Bueno, ¿qué les puedo comentar? Esto es invisibilizar a la mitad de la humanidad o más, ¿sí? A, a esa cooperación necesaria para plantear una nueva humanidad, ¿sí? Entonces, tampoco es coherente, ¿no? De todos estos planteamientos nos despiertan dudas. De hecho, este modelo, este paradigma, está retrayéndose y cambiando profundamente. Lo que en su momento conformó una teoría hegemónica, hoy no dejan de ser suposiciones severamente limitadas y en la necesidad de una revisión radical, ¿no? Cuando digo radical, quiero decir desde la raíz, una revisión desde las bases, para plantear una nueva visión de mundo. Entendamos paradigma como nueva visión de mundo. La nueva visión de mundo se basa en la idea de una ecología profunda. Entre otras cosas, vamos a puntualizar esta idea de la ecología, no cualquier ecología, sino una ecología profunda, ¿no? Una conciencia ecológica profunda reconoce, primero, la singularidad de toda vida, lo que significa que todo ser vivo, toda cosa viviente es importante. Segundo, la interdependencia fundamental de todos los fenómenos. Todos los fenómenos son interdependientes, es decir, es necesaria una simbiosis entre todos los fenómenos que experimentamos en nuestra vida. Y la integración de los individuos y las sociedades en los procesos cíclicos de la naturaleza. Primero del individuo como célula fundamental de la sociedad y luego de la sociedad general en los procesos cíclicos de la naturaleza. Esta conciencia ecológica profunda es la conciencia espiritual. Cuando entendemos el concepto de espíritu humano como un modo de conciencia en que el individuo se siente unido al cosmos como un todo, la conciencia ecológica es espiritual en su más profunda esencia. El paradigma ecológico, entonces, es orgánico, no mecánico, como veníamos viendo. Se apoya en la ciencia moderna, pero trasciende el armazón científico para resonar en armonía con las visiones de las tradiciones espirituales y cosmovisiones ancestrales. Este es el punto de vista de la física. Este es el punto de vista de la ciencia. Entonces, es muy importante porque es un punto de vista contemporáneo. Esta nueva visión de mundo, nuevo paradigma, podríamos resumir que su visión se basa, fíjense, la nueva visión del mundo, y esto es extraído literalmente, la nueva visión del mundo es una visión del mundo ecológica fundamentada en la conciencia espiritual. Cuando digo es extraído literalmente, es de la investigación del físico Fritjof Capra, ¿sí? Que es un físico que ha venido haciendo un gran trabajo de investigación en torno a la física cuántica y a los paralelismos que
existen entre la física cuántica y las antiguas tradiciones sapienciales, ¿no?, de la humanidad. Aquí está la cita de su libro El Tao de la Física del año 75, que es una forma de pensar contemporánea. Entonces, la física es la que nos está abriendo la puerta a una nueva visión de mundo. Pero se habla entonces de conciencia y además de algo que llamamos conciencia espiritual como algo necesario. ¿Y cómo despertamos entonces esa conciencia espiritual en un mundo tan materialista? Se trata más de reaprender algo perdido que de aprender algo de nuevo. Eso es muy importante. Se trata de rescatar ciertos aspectos de las tradiciones ancestrales invisibilizadas por el proceso modernista, materialista, que sean útiles para la manifestación de una nueva visión de mundo, de una visión de mundo más habitable. Entonces, una de esas tradiciones que se pueden rescatar es precisamente el tema de esta exposición, la alquimia. La alquimia como tradición. Si nos metemos en la alquimia como tradición, debemos necesariamente comenzar a hablar de símbolos. ¿Sí? Símbolos como este. Este es el símbolo del Mercurio como planeta, pero también el Mercurio como metal. ¿Sí? Ahora, los alquimistas, más allá de la materia, entendían ese Mercurio de manera filosófica y hablaban del Mercurio filosófico. Y para ellos era un símbolo o metáfora del espíritu. Vamos a estar hablando sobre tres símbolos muy importantes en la alquimia en esta charla. Pero continuemos hablando de alquimia. La alquimia es una forma de pensar, de comprender el mundo en términos generales. Es decir, es una filosofía. Proviene de la filosofía hermética, una forma de filosofía en particular que ha sido invisibilizada de las academias, pero que proviene de fuentes muy antiguas. Inicialmente se relaciona el hermetismo, la filosofía hermética, con la Alejandría Ptolemaica, ¿sí? Es decir, el último periodo de los egipcios, ya tras la conquista romana, entre el año 300 antes de Cristo y el 200 más o menos. La época de la Biblioteca de Alejandría, ¿sí? Pero en realidad la filosofía hermética se extiende hacia la escuela de misterios, que se pierde en la noche de los tiempos. Tenemos registros de esa escuela de misterios, de los misterios de Isis, de Osiris en Egipto, prácticamente 3000 años antes de Cristo. Luego los misterios eleusinos en Grecia, tenemos los misterios de Mitra en Roma, etc. Un conocimiento ancestral, mítico, espiritual, ¿sí?, que es muy importante para la historia de la humanidad y que ha sido invisibilizado en la modernidad. La alquimia está tan relacionada a la escuela de misterios egipcia que el nombre Alkem, donde Kemi significa tierra negra, se refiere es a la tierra negra de Egipto. Ahora, bien, la alquimia es una cosmovisión, es una cosmogénesis. Y como tal, es una tradición que accede, que pretende acceder y explicar el origen del cosmos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el cosmos? Estamos hablando del macrocosmos. Estamos hablando del espacio y mucho más allá. Estamos hablando del orden que existe en el universo. Cosmos significa orden. ¿Sí? Entonces, esta tradición ancestral, su objetivo era el estudio del ser humano como materia que cambia,
como materia mutante, transformable. Esto es muy interesante porque no es una materia fija. Y su relación con ese orden, que ya está, que también es mutante, que también es cambiante. Cambiamos de lámina y vemos otro símbolo importantísimo. Fíjense, el símbolo del azufre, ¿no? O del sulfuro. Este, si bien el mercurio filosófico nos refiere al espíritu, el azufre filosófico nos refiere al alma, ¿ah? Pero el alma es una gota del espíritu. Es lo que es la esencia del ser humano encarnado. Y el alma, podemos hablar de dos, de la fuerza de voluntad, de la energía vital. Y también podemos hablar de la psique, que es nuestra mente. Esas son las cosas que componen el alma, mente y energía vital. Fíjense, este símbolo maravilloso, el azufre filosófico metafóricamente nos está hablando de esta realidad. Sigamos hablando de los principios de la historia de la alquimia, ¿no? El ser humano es un microcosmos integrado a un macrocosmos, donde se cumple el principio hermético de correspondencia, como es arriba es abajo. Esto es universalmente conocido. Hermes Trimegisto, que fue el fundador de la filosofía hermética, ser mítico, que tiene referencias históricas, nos habla de 7 principios herméticos, de los cuales el primero es este principio de correspondencia, que es un principio holístico. Como es arriba es abajo, es la esencia del pensamiento holístico. Es decir, la comprensión de sistemas complejos como un todo, donde el todo es mucho más que la suma de sus partes. Eso es lo que significa holístico. En la alquimia moderna, nuestro cuerpo como entidad psicofísico, es decir, entidad material y una entidad que es invisible, espiritual o energética, es la materia prima donde se operarán los trabajos para obtener la piedra filosofal. Dos términos, materia prima y piedra filosofal, que están simbólicamente vinculadas a la alquimia, ¿sí? Y vamos a ir mencionándolas en el proceso de esta charla. La piedra filosofal es el objetivo de todo proceso alquímico. Es el elixir, la panacea, la medicina, la iluminación, la salud, la longevidad, la coherencia cósmica, cuando entendemos desde el punto de vista de la contemporaneidad que la alquimia se está refiriendo a nosotros como seres humanos, al ser humano como materia prima, como objetivo en su trabajo de transformación. Entonces, nosotros, nuestro cuerpo, se convierte, nuestro cuerpo físico, psicofísico, es decir, lo material y lo no material en nosotros, nuestra mente, alma y nuestro espíritu, se convierte en el laboratorio alquímico, donde en el atanor, que significa horno, que es el horno donde opera el fuego de los cambios, el fuego de la transmutación, y quema el fuego secreto en el corazón, el fuego secreto del espíritu, es decir, la chispa divina. Fíjense cómo esta filosofía entonces nos refiere a muchos términos que tienen resonancia espiritual. El tercer símbolo importante, básico, en la comprensión alquímica, sería la sal, ¿sí? La sal es nuestro cuerpo, la estructura de nuestro cuerpo en el que se aloja la parte invisible, es decir, en el que se aloja el alma, mente, psique y también el espíritu. Hay una estructura, ¿sí? Que es el cristal de sal, en donde se aloja ese fuego espiritual. Ese es el tercer principio alquímico simbólico, alegórico,
la sal filosófica. Sigamos conversando sobre alquimia. La alquimia hoy es un camino para el buscador de aquello que está más allá de lo aparente. Necesariamente, ese es el buscador, perdón, el buscador espiritual. El buscador espiritual, el que busca aquello que está más allá de lo aparente. En su camino práctico, que es el camino de la alquimia, un camino práctico, que busca develar la fuente u origen suprasensible, espiritual de la cosa, la cual es la causa del mundo sensible material. El pensamiento alquímico va a la fuente, detrás de la manifestación material. En este sentido, se diferencia del pensamiento científico actual, que considera verdad solo aquello que se puede medir en esta realidad sensible. El paradigma científico actual es un producto y una consecuencia de una época específica, nuestro tiempo. Nuestro pensamiento científico tiene cientos de años. De hecho, tiene del Renacimiento para acá, ¿sí? Pero la alquimia, así como la astrología, es una tradición esotérica y cosmogenética ancestral depositaria de un conocimiento profundo de las fuerzas de la naturaleza. Es decir, la alquimia como cosmogénesis, como conocimiento cosmogenético, es un conocimiento que se pierde en la noche de los tiempos, del cual vale la pena rescatar mucho de lo que ha sido invisibilizado por nuestra contemporaneidad. Y una de las cosas esenciales que se puede rescatar es el concepto mismo de la materia. Y para ello me voy a referir a la materia más impresionante, más hermosa de la creación, que es el ser humano. Nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra realidad psicofísica, nuestra realidad trina como seres encarnados, es esencial. Estamos compuestos de tres elementos y ya estamos en lenguaje netamente alquímico. El elemento espíritu, que los alquimistas denominaron mercurio filosófico. El elemento alma, que también es nuestro elemento mente, que los alquimistas llamaron azufre filosófico o sulfuro. Y luego el elemento sal filosófica, que es nuestra materialidad corporal. Esta manera, esta forma trina perdón, el ser humano es vital y es algo que no debemos perder. No invisibilizar la parte espiritual frente a un materialismo desbordado, más bien rescatarla para completar la concepción trina de la materia prima, objeto de toda transmutación alquímica que es, somos nosotros como ente psicofísico, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ser una mejor versión de sí mismo, más nada. Entonces, yo quiero dirigir esta charla realmente es a la aplicación práctica, porque la alquimia es una disciplina, una práctica, no teórica, ¿sí? De tres, yo diría, super tecnologías alquímicas para el cambio de visión de mundo, para el cambio de paradigma, entendiendo que estamos en el momento de transición entre un paradigma y otro, entre una visión de mundo antigua que se desvanece y una visión de mundo nueva que es como abrir la puerta a un cuarto oscuro, ¿sí? Pero que dentro de ese vacío todo es posible, todo lo que nosotros queramos crear allí es posible. Entonces, para ese momento de transición en el que estamos en este momento, ahora, yo quiero presentar por acá estas tres super tecnologías. La primera sería la espagiria.
que es la alquimia aplicada a la medicina natural, de donde realmente deriva la ciencia de la química y mucho del pensamiento científico actual occidental. ¿Eh? Luego, quisiera referirme a formas de alquimia de otros sistemas de conocimiento que no son el occidental, más orientado hacia la sabiduría ancestral de Oriente, como es la alquimia interna, tal como la plantea la medicina tradicional china y sus prácticas, y como es la terapia Homa y en particular el fuego para efectuar cambios coherentes en el ser humano que lo dirijan hacia ese cambio de conciencia, esa práctica, ese estilo de vida nuevo que nos lleve a ser más coherentes con una vibración, eh, valga la redundancia, más coherente con el futuro de la humanidad. ¿Sí? Primero, pues voy a hablar de la espagiria como método alquímico. Fíjense, ¿qué significa espagiria? Un nombre un poco raro, pero es fascinante realmente su origen. La espagiria es la producción de medicinas a partir de plantas utilizando procedimientos alquímicos, es decir, utilizando procedimientos tradicionales. Ella es inventada, es decir, Paracelso, ¿m? Es el que acuña el término por primera vez. ¿M? Paracelso es uno de los médicos más importantes de la historia, pero además es un Leonardo da Vinci, ¿sí? Para la modernidad en el término de la alquimia. Es un ser clave en el conocimiento de la alquimia, ¿no? Él vive en el siglo XVI, estamos hablando del Alto Renacimiento. Fíjense, Paracelso afirma que el verdadero propósito de la alquimia no era conseguir oro, sino más bien la producción de medicamentos. Si nosotros leemos autores como Mircea Eliade, que es un tremendo investigador del tema de la alquimia, nos damos cuenta de que en la alta antigüedad, ¿sí? Cuando los seres humanos se dieron cuenta que podían unir un metal con otro metal y que de la unión de esos dos metales salía un tercer metal, ¿m? Ellos no estaban pensando en una aleación, ellos estaban pensando en una transmutación de esos primeros dos elementos en un tercer elemento que los reunía a ambos, ¿sí? Esa es el origen de la metalurgia y es una explicación perfecta de la alquimia desde el punto de vista material, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos transmutar, transformar, ¿eh? El plomo en oro, ¿eh? Y ahí es donde se pierden muchos alquimistas, realmente, pensando que la única razón de este conocimiento es hacer riqueza fácil. Pues no, Paracelso iba más allá de eso. Él consideraba la materia humana como lo más importante y la salud de esa materia humana, incluso la longevidad, o como dicen los chinos, la inmortalidad, el objetivo a alcanzar, es decir, la piedra filosofal. Por eso, él generó medicamentos desde la misma coherencia natural del hombre, desde la naturaleza. Fue él quien acuñó el término del griego spaos y ageiro, que significa extraer y reunir, lo cual nos remite a una máxima alquímica, todas en latín, que nos dice solve et coagula, disuelve y después vuelve a unir, como proceso sencillo de transformación y operación en la naturaleza. Eso tiene que ver, es un poco como la respiración, expande y luego contrae, un proceso natural, ¿sí? En este caso, disuelve y vuelve a unir. Según este principio, una sustancia debe descomponerse antes de poder convertirse en algo nuevo. Dice Paracelso, el desarrollo de uno en dos
Y una vez que eso ha sido separado, la reducción de 2 en uno es lo que va a producir la piedra filosofal, la panacea o el elixir. Él, por supuesto, se estaba refiriendo a la planta medicinal como materia principal para el proceso de transmutación alquímica. La planta medicinal cruda se ha de dividir en sus componentes básicos: mercurio, azufre y sal filosóficos. ¿Ok? Ahora, hablamos de dividir dos. Estamos hablando de que el mercurio y el azufre es el espíritu y el alma, y de que la sal es el cuerpo. Entonces, el mercurio y el azufre son la parte invisible del cuerpo planta, ¿sí? Y su manifestación física, tallo, hojas, ¿sí? Ese es el cuerpo físico, lo que sería la sal filosófica de la planta. Entonces, estos elementos se recombinan apropiadamente, dando como resultado el remedio espagírico, lo que llamaban en la Edad Media el arcano, que era algo que buscaban cuando una persona estaba enferma, buscaba un buen médico que le propiciara un arcano para su enfermedad y lograra curarlo realmente. Fíjense, en cuanto a la espagiria, entonces tenemos que que con esa planta se genera primero la tintura en alcohol, lo cual, por ser volátil, ¿verdad? Entonces se refiere al mercurio filosófico, que es volátil, es decir, el espíritu de lo que sería el remedio espagírico. También de la planta se extrae el alma, que sería su parte esencial, su aceite, ¿sí? Este, el aceite esencial, ¿no? Por otro medio, ya sea por evaporación o ya sea por presión sobre la semilla de la planta para extraer el aceite esencial. Y finalmente, a esa extracción de las esencias de la planta, ¿sí? A través de un proceso de calcinación, de putrefacción, em, de trabajo sobre el cuerpo de la planta, se obtiene la ceniza, que sería realmente la extracción de las sales y los minerales esenciales, para luego adicionar esto a las dos formas esenciales de la planta y obtener así finalmente el remedio alquímico. Esto es una metáfora de cómo esos procesos funcionan en el cuerpo humano. De manera poética y artística, nosotros podemos visualizar cómo este proceso nos puede ayudar a nosotros en la evolución de nosotros mismos como mejores versiones de, de nuestro ser. ¿Sí? Ahora, los medicamentos espagíricos se diferencian, ¿sí? Puntualmente de aquellos medicamentos homeopáticos o aquellos medicamentos netamente referidos a la fitoterapia, en el sentido de que están vinculados al cosmos, al espacio, al movimiento de las estrellas. Es decir, estos medicamentos se componen de tinturas principalmente vegetales, obtenidas en fechas determinadas de acuerdo a las influencias astrológicas. Y esto es muy importante porque esto nos adentra en lo que es el pensamiento del alquimista occidental cuando él integra, ¿sí?, el macrocosmos, que es el espacio, el mesocosmos, que es la naturaleza, y cómo eso puede sanar al microcosmos, que es el ser humano. Imaginemos una afección de los ojos, que es nuestro órgano humano. El alquimista decía, el ojo está construido por la naturaleza para poder interpretar la luz y llevar ese impulso al cerebro, para entender la luz de el sol, que es la fuente de luz primordial en la naturaleza, ¿sí? Entonces, tiene que haber un elemento en la naturaleza que pueda sanar al ojo para que
él entienda mejor la energía vibracional de esa fuente de luz. Y esa forma de la naturaleza, esa planta en particular, tiene que tener, tiene que estar relacionada con ese ser, esa entidad celeste, ¿m? Ese cuerpo celeste que genera esa radiación. ¿Qué otra planta, por ejemplo, que el girasol, la flor de girasol? Pues resulta que la semilla de girasol es excelente para los trastornos oculares. Entonces, vemos la relación que el alquimista mantenía en equilibrio entre el macrocosmos, espacio, el mesocosmos, naturaleza, y el microcosmos, ser humano. De esa manera holística es que el alquimista entiende los procesos de transformación. Ahora, la otra supertecnología a la que me quiero referir en esta corta charla es la de la alquimia interna tal como la conoce la medicina tradicional china, la tradición china, que se diferencia de Occidente, pero que hoy en día debemos lograr el puente, perdón, entre ambas. El término alquimia interna se usa en medicina tradicional china para describir los procesos de sanación que ocurren mediante la transmutación y sublimación de la energía vital. Este es un concepto bien importante. La energía vital, debemos en Occidente lograr la aceptación de esta energía vital, porque es algo que no se puede medir científicamente. Aún así, está allí. Vamos a hablar un poco sobre él. Pero fíjense, ya puntualmente entrando en el territorio de la medicina tradicional china, la alquimia interna llamada en China Neidan versa en torno al equilibrio de dos fuerzas fundamentales, la fuerza Yin y la fuerza Yang. Y nos dice que la panacea, la piedra filosofal, la sanación, viene del equilibrio de estas dos fuerzas. Esta energía vital está en todo el universo. Es un campo de energía sutil que está en el espacio, en la tierra y en el cuerpo. Ojo, cuando hablo de energía sutil, ya me estoy refiriendo a una forma de energía que la ciencia, incluso contemporánea, aún no puede medir. Aún así, esta medicina tiene más de 5.000 años sanando, curando, de acuerdo a protocolos bien exigentes, a las personas. En China, esta energía vital la llaman chi o ki. En la India es el prana. Los hebreos la llaman ruach y es similar al neuma de los antiguos griegos, lo que significa que el concepto de energía vital es universal, es decir, es general para todas las tradiciones de la antigüedad. Lo que nos está diciendo también que el modo de pensar alquímico también es general para todas las culturas de la humanidad. Esto es muy importante. Ahora bien, el chi que mueve los astros allá en el espacio se llama astrología. El chi que fluye en la tierra se llama feng shui, viento y agua, que son las dos fluidos de energía, ¿sí?, más importantes en el mesocosmos, en nuestra tierra. Y el chi que mueve en el cuerpo físico, psicofísico del ser humano, se llama Qigong o Qigong, es decir, el dominio maestro de la energía vital, del chi. Si el chi que fluye en el cuerpo se bloquea o desequilibra, esto origina las enfermedades, tanto físicas como mentales, emocionales y espirituales.
La alquimia interna utiliza el cuerpo como laboratorio, el cuerpo físico, psicofísico, ojo, buscando la transformación del chi y la materia a través de prácticas internas, de lo invisible y de lo físico corporal, a través de prácticas. Esto es alquimia pura. Entonces vemos que el cuerpo se convierte en entre el vehículo coherente entre la energía del cielo y la energía de la tierra, en un proceso de transformación o transmutación. Se busca, ¿verdad? La alquimia interna de los chinos habla de un sistema de tres tesoros. Es la misma energía que se concentra en el cuerpo en tres lugares distintos y nos invita a transformar esa energía desde lo más burdo, lo más pesado, la energía más pesada, a la energía más liviana o espiritual. Entonces, es refinar la energía adentro de nosotros mismos. ¿Cuáles son estas tres instancias de energía? Primero, el llamado yin, que es la energía de la esencia, la cual se encuentra en nuestros dos dedos debajo del ombligo, ¿ok? Que es la raíz de nuestro cuerpo, es la base de la energía y la salud física. Tiene que ver también con la energía reproductora y es la raíz de nuestro cuerpo. Esa es la energía básica, más sólida, lo que diríamos en realidad sería, no vamos a decir plomo, pero sí el aspecto sal. ¿Ok? Sería la energía más densa. Esa energía, a través de las prácticas internas como el Qigong y el Tai Chi Chuan, se sublima en la energía vital, el fuego que mueve la voluntad y la materia, nuevamente en concordancia con la alquimia occidental, la energía vital, el alma, el azufre, está en el centro de nuestro corazón. No olvidemos, ¿verdad?, que el corazón y la mente son una unidad. Ellos no están separados. Ese es un concepto japonés llamado Kokoro, el cual podríamos en otra charla profundizar. ¿Sí? El hecho es que esta energía que ya ha sido sublimada de la energía de la esencia a esta energía vital sigue elevándose, ¿no? Hacia una energía espiritual que finalmente se evapora hacia el Tao, hacia, ¿verdad? Hacia el universo. El Tao, entiéndase Tao como esa energía eh, eh, inteligente que está en el cosmos, que llamamos Dios también en Occidente. Ajá, bueno, estas son tres etapas de la sublimación, donde el Shen, aquí arriba, sería el espíritu o el psiquismo, ¿no? La meta última de la alquimia interna taoísta es alcanzar la armonía con esa energía inteligente llamada Tao o Dios y la realización del ser. Entonces, es un ejemplo maravilloso de cómo nosotros podemos llevar nuestro laboratorio encima si somos conscientes de él. ¿Sí? Muy bien. Ese es la gran bondad de la alquimia interna taoísta. Y la última super tecnología que yo quiero presentarles es la terapia Homa, que viene de la Ayurveda, del conocimiento de la India. Homa, ¿sí? Es el término técnico de la ciencia védica de la bioenergía que se refiere al proceso de remover las condiciones tóxicas de la atmósfera a través del fuego. Esto significa la sanación y purificación de la atmósfera con el fuego como el medio. Es decir, para la terapia Homa, tú sanas la atmósfera y la atmósfera te sana a ti. Esta es la idea central de la terapia. Es decir, en esta técnica, ¿sí? Se entiende que la mente y la atmósfera o la mente y el prana, la energía vital, son dos caras de la misma moneda. Entonces, si la atmósfera está contaminada, la mente está contaminada. ¿Ok? Pero si la atmósfera está sana, la mente también puede ser acallada.
La terapia HOMA renueva los nutrientes de la contaminación que la contaminación roba por medio del ambiente. ¿Cómo renueva esos nutrientes? A través de la práctica de una ceremonia de fuego sacramental, ¿sí? Muy sencilla de realizar, llamada Agnihotra, que es esta visión, este fuego que nosotros vemos. La práctica del Agnihotra es una super tecnología ancestral para despertar conciencia espiritual. Esta práctica va profundo al despertar la conciencia espiritual, profundamente ecológica. Por un lado, esta práctica armoniza los ciclos energéticos de los seres vivos con la naturaleza y la energía vital, es decir, el chi o el prana, y por otro lado, calma la mente del ser humano. Esto se hace preparando el fuego, ¿no? Este fuego es preparado de la quema de sustancias medicinales en una pirámide de cobre y sintonizando esto con el biorritmo de la salida y la puesta del sol. Ahí está la conexión alquímica con el macrocosmos. Su ceniza, nuevamente, tiene propiedades sanadoras de múltiples aplicaciones. Entonces estamos hablando de, fíjense, la resonancia alquímica que hay entre todas las técnicas. ¿Cuáles sustancias medicinales estoy hablando? Estoy hablando puntualmente de bota de vaca, mantequilla clarificada, arroz y un sonido que es un mantra. Esto es la ejecución básica, el Agnihotra, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿cómo funciona esto? Fíjense esta imagen tan bella. ¿Qué imagen es esta? Esta imagen es la imagen de un amanecer. Aquí vemos cómo el sol está, esta es la diferencia entre el día y la noche. Hay muchas definiciones de un amanecer, pero la más importante que se usa para la técnica de la Agnihotra es la siguiente. En el momento de la salida del sol, una inundación de electricidades y éteres arropa toda la tierra, vitalizando todo lo que toca. Esa inundación tiene un sonido particular, que es el mantra que se canta en el momento que se ejecutan estos fuegos. Ese mantra es de esta manera. A Suryaya Swaha Suryaya Idam Namama Prayapataye Swaha Prayapataye Idam Namama. Entonces, ese es el sonido quinta esencial de la salida de la salida del sol. En la tarde esa energía se retira. Entonces, la combinación de todos estos elementos, el fuego, ¿sí? Con el canto del mantra y realizar la ofrenda de arroz, es lo que sana la atmósfera y a la vez calma la mente. Aquí en este gráfico podemos ver cómo un rayo de energía entra a este fuego y se combina con el canto del mantra y la energía positiva, sanadora, alquímica sobre el corazón de las personas. Todo esto funciona por radiación energética y hay un trabajo científico profundo en torno a ella. Finalmente, vemos que el Agnihotra tiene un efecto en la ejecución de estos fuegos, tiene un efecto de concentrar la energía solar, de extraer nutrientes de la atmósfera, 12 kilómetros de la atmósfera, ¿sí? Y luego de expandir toda esa energía de sanación, tanto a los seres vivos, a los animales y a las plantas, como a las fuentes hídricas que se pueden sanar a través del depósito de la ceniza. La ceniza también se usa como, es una panacea la ceniza, una eh, medicina que concentra esta energía de sanación solar, ¿verdad? Y se usa eh, para el ser humano, para los animales y para las plantas de manera indistinta, ¿no? Entonces vemos que estos fuegos generan esta panacea alquímica ya de una vez, ¿no? Que obviamente
no solo se expresa en la ceniza de la ignota, sino también en la radiación que estos fuegos generan, una atmósfera donde todo lo que crece en esa atmósfera se sana y ha sido demostrado científicamente maravilloso para los seres humanos, para las plantas, etc. Bueno, hasta aquí esta corta charla de alquimia. Espero estas herramientas les sean útiles. Son herramientas prácticas para aplicar la alquimia en este momento de cambio de paradigma. Quiero cerrar con este dicho del maestro Alexander von Bernos, eh, eh, que dice lo siguiente: la alquimia, es el antiguo conocimiento, la ciencia intemporal que, a través de las extensiones cósmicas, eleva por grado hasta el conocimiento de los orígenes y revela el árbol de la vida. Bueno, yo me despido en este momento y estoy atento entonces a sus preguntas. Espero que esta información haya despertado en ustedes, ¿sí? Cierta inspiración por estos maravillosos eh, técnicas, pues, de elevación de la conciencia y de sanación.